Yo nací en el campo. Nací en las faldas del volcán Arenal, cuando no era volcán, porque se le llamaba cerro. No sospechábamos que fuera un volcán, hasta que en el año 68 hizo la explosión y nos dimos cuenta que estábamos ante un coloso que ha estado durante más de 40 años activo. Así que yo soy de campo, y en el campo uno aprende cosas que de otra manera no aprende en la ciudad. Durante mi niñez y parte de mi adolescencia, nosotros no usábamos reloj. Era inusual que uno tuviera un reloj. Reloj lo tenía, si era que el papá tenía posibilidades, tal vez lo andaba él. O quizás había un reloj de esos de campanita, ¿verdad? En la casa. Pero no era usual los relojes. Uno se guiaba fundamentalmente observando el día. Uno podía darse cuenta si eran las 5 minutos o si eran más o menos las 6, casi observando el día. O uno miraba la colocación del sol y se daba cuenta más o menos qué hora era. Dentro de las observaciones del clima o del tiempo, uno sabía cuándo iba a llover. Y uno decía, yo podía decir, va a llover esta tarde, ya después de la 1 va a llover. Y llovía. Porque se veían señales, indicios, signos que uno podía leer y que le llevaban a la conclusión, va a llover. Jesús le decía a los fariseos y religiosos, ustedes ven las señales del día y saben cómo será el día viendo esas señales del día, pero no saben leer los signos de los tiempos, le decía el Señor. Quiero decirles que visto desde fuera, el CCI San Salvador, uno le ve señales. Y le ve señales de lluvia de gracia y de bendición. Y quiero decírselo con mi corazón abierto. Aquí está aconteciendo algo realmente importante. Realmente importante. Las nubes están colocadas para decirle a uno, aquí va a llover. Aquí va a llover bendición del Señor. Así que, amados, al ser invitado a esta exposición sobre el tema conectados para conquistar, he tratado de visualizar diferentes ángulos, al menos 4. Anoche conversé o hablé con la congregación sobre conectados en la misión de Dios. Si no estamos conectados en su misión, esto no tiene razón de ser. Dios quiere que su reino se manifieste en esta ciudad y en esta nación para bien de esta ciudad y para bien de esta nación. Y esa misión la está encargando a su pueblo. Y aquí hay una expresión viva de ese pueblo. Luego esta mañana hablé sobre conectados en la entrega, porque cuando uno va a asumir una gran obra de Dios, se necesita contar con una actitud y un espíritu correctos. Y eso tiene que ver con entregas. Hay gente que se ofrece a cosas, pero no se entrega a ellas. Y yo quisiera asociarme a gente que está dispuesta a entregarse, no a gente que quiere hacer bulto. Por eso hablé esta mañana acerca de conectados en la entrega. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes otro ángulo, conectados en la tarea. Y en la tarea, creo yo, hermanos, que es la parte seria. Miren esto. La familia comienza en esta época del año a decir, vamos a tener fiesta de familia para Navidad. Lo acostumbran ustedes, supongo yo. Y todo el mundo se entusiasma, mira, yo puedo poner tanto de dinero y tal otro. Pero el día propiamente,
¿Cuántos están allí? ¿Cuántos corren ese día? Hace ya varios años tengo la práctica con mi esposa, decirle, el 24 no cocinas nada. Nos vamos a un hotel de montaña, ahí en la Condesa, Ricardo. Un buffet a lo ancho y largo de los patios, música en vivo. ¿Me explico? Y le digo, no, porque antes decía, organicemos algo para la cena de la noche. Ella pasaba todo el día en eso. Yo digo, una frase muy tica, dice, que a la hora de los balazos no todos están. Hay quienes lo mandan a uno, hermano, vamos a la guerra. Y cuando comienza la metralla ahí no aparece, ¿verdad? Entonces, es que aquí no es conectados en buenas intenciones. No se trata de conectados en qué bonito lo que el Señor está haciendo con nosotros. No son cosas de orden bonito. Estamos hablando, y quiero enfocarme, de que si algo el Señor espera de nosotros es que nos conectemos en la tarea. ¿Quieres repetirlo conmigo? Conectados en la tarea. ¿Qué significa eso? Conectados en el trabajo, conectados en los proyectos, conectados en aquellas cosas que están para agigantarse y que nos van a superar nuestra capacidad. Y por eso quiero basar o refugiar mi reflexión en el libro de Nehemías, que yo estoy seguro que su pastor ya en muchas ocasiones habrá meditado sobre ello. Yo esperaría poder abonar algo. He puesto esta frase completa en pantalla porque quiero que la observe conmigo. El libro de Nehemías es para mí la historia del amor de un hombre de Dios por su ciudad, apoyándose en Dios y desafiando a su pueblo a conectarse en la tarea de reconstruir sus murallas para proteger su integridad y su identidad. Este libro de Nehemías, repito, es la historia de un hombre de Dios que amó a su ciudad. Porque usted lee la historia, como muchas historias bíblicas, y uno pareciera que estuviera leyendo un cuento de hadas, pero no es así, no es un cuento. Estamos hablando de que verdaderamente aquí hay una historia ejemplar, extraordinaria, de un hombre que está habituado a otra condición de vida, en las cercanías del rey más famoso quizás de la época, en el bienestar y en el confort que esa cercanía le daba, pero que cuando se entera por su hermano que Jerusalén, que había sido saqueada y exiliada, sus murallas estaban destruidas, lo cual le quitaba protección a la ciudad y le quitaba también identidad como nación. Cuando él escucha esto, su corazón de un hombre amante por los suyos se vio quebrantado y dolido. Tenía que presentarse ante el rey, pero hasta el rey mismo lo vio distinto y le tuvo que preguntar al rey, ¿y qué te pasa? ¿Estás enfermo? Yo quisiera pensar que esta mañana estoy ante hombres y mujeres que aman esta ciudad, que estoy frente a hombres y mujeres que aman esta nación, y que no es el amor romántico y patriotístico que a veces se da cuando cantamos el himno en el Estadio Nacional después o antes de un partido, ni es eso que se da en las marchas de los días festivos y patrióticos, donde nos sale, yo diría que hasta una especie de chauvinismo por la patria, ¿verdad? Ninguna nación es como nosotros. Eso está bien y es loable. Pero cuando digo espero estar ante hombres y mujeres que aman esta nación, quiero decir estar ante hombres y mujeres que le duelen las cosas que duelen a esta nación.
que les incomodan cosas, que sueñan y que anhelan cosas buenas y mejores, que creen que Dios les ha destinado para lo mejor y no para lo mediocre ni lo malo. Quiero entender que estoy ante hombres y mujeres que tienen un gran cariño por los suyos y que tienen un gran respeto y un gran sentido de solidaridad para con los demás. Al acercarme al libro de Nehemías y la gran faena que él realizó allá por el año 445 a.C., quiero hacer uso de una definición de la palabra conectar, porque he venido usando diferentes definiciones. Esta es la tercera. Conectar es unir dos aparatos o sistemas, generalmente mediante un cable, para que entre ellos se establezca la relación necesaria, digo conmigo, la relación necesaria, para que funcionen conjuntamente. Repitamos el concepto. Unir dos aparatos o sistemas, generalmente mediante un cable, para que entre ellos se establezca, ¿qué dice? Para que funcione conjuntamente. Aquí está el computador y aquí está la impresora, pero hay un cable que conecta a ambos. Hay una relación necesaria entre ambos aparatos para que cumplan su función conjuntamente y están unidos por un cable. Eso es lo que en un diccionario explica sobre lo que es conexión. Se trata de una relación necesaria para una tarea conjunta. Y quisiera resumir la gran tarea a la que se vio abocado Nehemías en conexión con su pueblo en una frase que está contenida en el capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria, Sanbalat dijo: ¿qué están haciendo esos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y se vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? Y atención a la frase: ¿cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo? La ciudad de Jerusalén había quedado destruida, sus muros habían sido avasallados, destruidos, quemados. Y esto le permitía a gente como Sanbalat y otros tener la oportunidad de saquear esa ciudad cuantas veces quisieran. Pero cuando ven que Nehemías se está construyendo, entonces plantean esta clase de asuntos. Y lo plantean diciendo con esta frase: ¿cómo creen que de esas piedras quemadas, de eso que ya no sirve, de eso que ya está deshecho, de eso que ya jugó su papel y que ya no tiene más futuro, de esos escombros van a hacer algo nuevo? La pregunta es, frente a esa tarea, ¿cuáles características debe tener la conexión necesaria para la gran tarea de posicionarnos de esta nación? ¿Qué son las características que a la luz de este texto o de este libro son necesarias para que una iglesia logre tomar una posición de influencia y conquistar espacios? Y poder no solamente conquistarlos, sino poder transformar, poniéndolo del reino allí donde estaba la oscuridad. ¿Qué cosas son necesarias? ¿Qué características tiene que tener esa clase de conexión necesaria? Es decir, si vamos a hacer conexión en la tarea, Pastor Ricardo, estamos con usted. Si vamos a hacer eso, si vamos a conectarnos en estas tareas que vienen, e insisto que creo que vendrá cosa grande, ¿cuáles características debe tener esa conexión, esa relación necesaria? Nuestra definición de conexión indica que se trata de un cable que une dos partes. Y voy a decir cuáles son las dos primeras partes que se unen. Están allí en el capítulo 1, versículo 18 de Nehemías. Dice así: por favor,
ordene a sus guardabosques. Este es Nehemías hablándole al rey que le ha autorizado volver a Jerusalén con la tarea de reconstruir la muralla. Por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad, del templo, de la muralla de la ciudad y de la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición y atención, porque Dios estaba actuando a mi favor. La primera conexión que es necesaria para cumplir una gran tarea es la conexión entre nosotros y Dios. Podríamos estar todos muy de acuerdo en lograr algo que si Dios no está en eso, estamos llamados al fracaso. La primera cosa que se debe establecer como una fuerte unión es que nosotros estemos concordando con lo de Dios. So pena de lo que dice Isaías cuando dice, tus pensamientos no son los míos. Porque no siempre lo que diseñamos, lo que visualizamos, lo que hemos planeado, nos pasa en nuestra vida. No siempre se realiza. Y no siempre es lo que Dios quería hacer. Nehemías está diciendo, Dios estaba actuando a mi favor. Óigame, esa frase pareciera un poco pretenciosa, porque lo voy a decir así. Esa frase podría también traducirse así: Dios estaba trabajando en lo que yo estaba metido. Y uno podría decir que es pretencioso creer que Dios está trabajando en lo mío. Pero cuando uno está trabajando en lo que es de Dios y convierte lo que es de Dios en lo de uno, Dios está con uno. Y es la primera conexión que se da allí. Una conexión que cuenta con el favor de Dios. Uno necesita que Dios esté actuando a su favor. Eso fue el caso de José, o de David, o de Daniel, o de Esther. A través del libro de Nehemías uno puede observar este gigante de Dios orando. Nehemías constantemente a través del libro está en oración. Y una de sus oraciones más impresionantes para mí es la que se registra en el capítulo 5, versículo 19, cuando simplemente dice, hablándole al Señor, le dice, favoréceme. ¿Hay alguien aquí que quisiera que el Señor lo favoreciera? Favoréceme. ¿Sabe? Se me ha convertido en una oración en mi vida. En los últimos 2 años, yo no dejo casi ningún día en que cuando voy a hacer algo, levanto mis ojos al cielo y le digo, Señor, favoréceme. Usted le parecerá hasta ridículo lo que voy a decir, pero con nuestras ciudades tan trabadas en cuanto a tránsito y todo eso, a veces salgo por la calle y le digo, Señor, favoréceme. Quítame carros en el camino, no sé, favoréceme. Y sabe que yo siento el favor de Dios en eso también. Si en esas cosas minuciosas de nuestra vida Dios está dispuesto a hacerlo, déjeme decirle cuánto más en las cosas más significativas. Tal vez usted dice, yo no oro como el pastor, como ora ese pastor cuando habla, el cielo toca la tierra. O yo no oro como fulano o fulana, no tengo tanta palabra. Déjeme decir que no son las palabras lo que decoran el corazón de un hombre cuando ora a Dios. Es la fuerza con que hace y permite que Dios esté a su lado y sea el favor de Dios con él. Es la conexión que hace. Ahora mismo, ¿quiénes están aquí con un proyecto en su vida, un proyecto gigantesco, imposible o difícil? Y pueden levantar su mano y diga conmigo, Señor, favoréceme. Y si no tiene fuerza para orar más, dígale eso reiteradamente al Señor. Levántese a las 6 de la mañana, haga todo el protocolo de oración, póngase de rodillas y diga, favoréceme, amén, y se levanta. Pero hágalo con el corazón, con la fuerza y la convicción de que los oídos de Dios están allí para favorecerle. Nehemías tenía una clase de conexión con Dios que no dudaba en asegurar una frase que él dice, mi Dios puso en mi corazón el deseo de, caramba.
Este hombre decía, voy a hacer tal cosa. Y la gente decía, pero ¿dónde salen esas cosas? El Señor puso en mi corazón el deseo de eso. ¿No es cierto que nosotros vacilamos a veces diciendo, ¿y será la voluntad de Dios? ¿Y será que esto que estoy sintiendo es del Señor? ¿No es cierto que eso no sucede? Bueno, ya estamos está bien, tenemos una buena congregación, pero meternos en un proyecto gigantesco económico, ¿será esto del Señor o será mío? Y sabe que hay gente que no se mueve esperando toda clase de señales, poniendo toda clase de vellones. Señor, si es que si esto es tuyo, haz que suceda tal cosa, o haz que suceda tal otra. Nehemías no tenía ese complejo. Nehemías caminaba y decía, mi Dios puso en mi corazón el deseo de. Y sabe, yo me asocio con eso, con la palabra que dice que el Señor pone el querer como el hacer en nuestro corazón por su buena voluntad. No, quién sabe de dónde sacó el pastor este proyecto o este hermano. Sospeche que lo ha sacado del corazón de Dios. ¿Por qué no? Tenemos que asegurarnos que Dios nos ha dado instrucción y que uno va a contar con el favor de Dios en la gran tarea. Así que la primera conexión que se debe hacer es que entre Dios y yo haya un cable que nos une. Porque si no estamos unidos en esa relación necesaria, todo lo demás ya sobra. Las segundas dos partes que son necesarias conectar ante la gran tarea que tenemos por delante se expresa en el capítulo 2, versículo 18, que dice así: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Leemos en voz alta. Al oír esto exclamaron, manos a la obra. ¿Y qué dice después? Y unieron, ¿qué unieron? ¿Cuáles son las dos cosas que se están uniendo allí? La acción a la palabra. No siempre se logra unir eso. La acción a la palabra. No siempre la teoría y la práctica logran abrazarse. Y cuando lo hacen, filosóficamente se les conoce como praxis. Praxis es cuando la acción está unida a la palabra. Mientras tanto puede ser que tengamos un magnífico proyecto, un magnífico esquema, unas magníficas ideas. Pero mientras que sean solamente cosas así de orden teórico, no tendrán vida. Hay que unir la acción a la palabra. Y cuando tenemos una tarea por delante, no se trata de que nos digamos unos a otros simplemente cosas como, hermano, estoy orando por usted, estoy apoyando esto en oración, mi espíritu está unido a su espíritu. Esto no es un asunto de romance, esto es un asunto de cosas mucho más que un simple romance, de un simple me gustas. A la hora de la tarea es donde uno tiene que tener la capacidad de conectar dos cosas que no siempre conecta: lo que digo y lo que hago. A veces lo que hago queda totalmente rezagado con lo que digo. Si queremos realizar una gran tarea para el reino de Dios, debemos conectarnos con la capacidad pragmática de hacer cosas para el reino. Cuando Nehemías trata de describir esa práctica del pueblo, lo hace con dos frases. Una en el capítulo 4, versículo 6, que dice, el pueblo trabajó con entusiasmo. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Trabajó con qué? Con entusiasmo. Es decir, le puso acción a la palabra. Y la otra frase está en el capítulo 5, versículo 13. Dice, el pueblo cumplió lo prometido. Porque ahí están las acciones. Cuenten conmigo es ¿qué? Cuenten conmigo o no. Esta mañana hacía la diferencia entre disposición y disponibilidad.
Quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos podrían aceptar que al terminar esta reunión, en algún momento, puedan orar por nuestra iglesia en Costa Rica? Quiero ver las manos levantadas. Bueno, gracias, amados. Necesitamos de sus oraciones. Estamos en cosas más o menos parecidas. Ahora les pregunto, ¿cuántos podrían venir a las 3 de la tarde a orar conmigo? Es un poquito menos de manos. Les eximo de esa responsabilidad. Ni yo podría estar a las 3 de la tarde por otras razones. Pero quiero decir esto: disposición es una cosa, disponibilidad es otra. Pastor, quiero que usted cuente conmigo. Adelante, el Señor me ha mostrado que usted es el hombre de Dios. Vaya adelante, que nosotros vamos detrás. Eso es bueno decirlo, sobre todo cuando ha habido una gran ministración y un gran quebrantamiento en el altar, la gente. ¿No? Eso es bellísimo, me gusta. Yo diría, a mí me encantaría tener la posibilidad de que justamente la tarea comenzara en el minuto siguiente. Y entre semana vos llamás y decís, hermano, habría una posibilidad de que ay, pastor, bueno, hoy no, pero tal vez dentro de unas semanas. Y usted comienza a ver la lista de excusas que dicen que la persona pasó de disposición, no pasó de disposición, no llegó a ser disponible. Dios desea, anhela, ocupa de gente que sea gente con disposición, pero que también esté disponible. Otra vez vuelvo a la fiesta de diciembre. Mirá, mi tía, que estamos pensando reunir la gran familia en diciembre para el 24. Contá conmigo, hija. Pero el día que llega la cosa, aparece con un paquete de papas tostadas que compró por ahí, nada más. Son dos cosas distintas. Tenemos que ser capaces de conectar estas dos partes con la obra de Dios. De lo contrario, nos volveremos estériles. Mire que yo estoy aquí nada más describiendo para ustedes lo que describo para mi propio corazón, porque digo, Señor, frente a las grandes tareas que tenemos, aquí hay que tener una conexión especial. ¿Cuál es esa conexión? Ya he mencionado dos. La conexión con Dios. Y decimos nosotros los ticos, y dejar de ser pajosos. No sé si esa frase está bien. Es el que habla, bla, 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 y nunca, es pura paja, decimos, habla paja. ¿Recuerdan los 3 cochinitos? Uno que edificó con paja, se cayó. Hay cosas que edificamos con paja. Y hablamos, pero hay que hacerlas, amados. ¿Me dan un amén a eso? La tercera característica que debe tener nuestra conectividad se describe en el capítulo 4, versículo 14. Luego de examinar la situación, dice Nehemías, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. A esto le llamo yo una conexión que nos haga perder el miedo. Porque ciertamente, hermanos, a veces yo he estado en circunstancias donde yo solo les digo que yo tengo poco temor de meterme en eso. Pero viene algún valiente a la par y me dice, pastor, ¿le entramos a esto? Entrémosle a esto. Eso sí. Uno tiene que hacer conexión con gente que sea capaz de perderle miedo a las cosas, a los retos de la vida. ¿De qué vale que uno tenga allí en su propia vida, sacándole pecho a un proyecto de su vida, si el resto de la familia está? ¿Y cómo vamos a pagar? Y los recibos de mes. Los varones generalmente somos los idealistas en la casa, ¿verdad? Soñamos y tiramos. Las esposas son los realistas. Bueno, es que los 5 no alcanzan. En cuántas cosas de nuestra vida el miedo nos esteriliza, nos paraliza. Yo tengo problemas de vértigo
Y anoche subía con mi esposa al terminar y ella nos pusieron en el piso número 7. Entonces yo pienso en que no estoy en el 7, yo digo, estoy en el 1. Y mi esposa sale del ascensor y se va a la baranda y hace así. Y le digo, hija, hacete para acá. Mira, yo estaba arrastrándome por la pared casi. Y me dice, ¿pero por qué? No sé, solo pensar que estás tan cerca del precipicio. Es una imagen que hay acá. Que uno debe entender que el miedo paraliza. El miedo te hace imaginar lo que normalmente no está allí. Te hace ver lo que no está. Hay padres que todos los fines de semana tienen miedo que su hija quede embarazada. Que el muchacho en una curva quede pegado ahí contra una tapia en el carro. Que la suegra no le amanezca. Se rieron. Amados, es ilusorio creer que Dios nos llamará a una gran tarea sin que la adversidad nos visite. Repito, es ilusorio creer que Dios nos va a involucrar en una tarea significativa sin que la adversidad nos visite. Siempre hay alguna adversidad. Soy de los que creo que Dios no usa a nadie que primero no haya probado. Dios prueba a la gente. Y el sufrimiento es un pulidor y un probador que Dios usa. Si hemos estado pasando por angustia, por estrechez, que ya estábamos, pero finalmente no, que la cosa en lugar de ir para bien, va para menos, déjeme decirle que creo que Dios ha estado puliendo constante y permanentemente esa joya que necesita para emplearla. Y puedes prácticamente asegurar esto. Cuanto más fuego hayas vivido en estos meses y años anteriores, más serás usado, más Dios esperará de ti. Sin duda, no hay un mineral más extraordinario y costoso que el diamante. Lo he dicho en alguna ocasión. ¿Y qué es un diamante? Mire que la belleza del diamante es extraordinaria, pero tiene dos características. El diamante hace un reflejo de la luz perfecta y además es tan duro que la única manera de poder cortar diamante es con diamante. Y eso tan duro, y eso tan con esa capacidad de reflexión tan fuerte, y eso que tiene tanta belleza, ¿de dónde salió? Salió de un carbón de esos de lápiz, del grafiti ese de lápiz, ese carbón, metido a gran profundidad en la tierra, por largo tiempo a más de 3.625 grados centígrados, se convierte en un diamante. ¿Quiénes desean ser diamantes? Lo están pensando, ¿verdad? Señor, tal vez algo de fantasía en mi caso. Algo de madera, Señor, no sé. Pero eso de exponerse uno al fuego por largo tiempo, a enormes presiones debajo de la tierra, eso no va conmigo. Yo me hago a un lado. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestro confort, se lo puedo asegurar. Sí, Dios quiere nuestro bienestar, anhela nuestro bienestar, ha planeado nuestro bienestar, pero sobre todas las cosas, Dios está más interesado en lo que nosotros somos,
en nuestro carácter. Y esas cosas no salen de una fábrica ni llegan por la tubería del agua. Esas cosas surgen en el calor y en el fuego, en las situaciones de adversidad que por largo tiempo vivimos. Lo que sucede es que la adversidad termina creando un sentido de temor enorme. Y entonces la próxima vez, cuando voy a meter la llave en esa puerta, me da temor que me vuelva a acontecer lo que ya me sucedió. Tal vez no una, tal vez dos, tal vez tres, tal vez más veces. Entonces ya no la meto. Ya no toco la puerta que debía porque ya me han tirado portazos. ¿Para qué voy a hacerlo? Tengo un amigo pastor que colaboró conmigo. Un hombre de grandes capacidades. 3 idiomas, maneja 3 idiomas. Tiene un título universitario en administración, formación teológica, un hombre hábil. Y un hombre que ha permanecido, ahora tiene su trabajo, pero ha permanecido largos años sin poder emplearse. Y yo le digo, mira, ¿por qué estás en esa situación? Me dice un día, quiero confesarle algo, pastor. Yo he hecho mi currículum muchas veces. Lo imprimo bien, de una forma elegante. Tomo busco una forma de presentación buena. Nosotros usamos una palabra que es de mechaneo, por decir me pongo guapo, mechaneo, dice, me he visto bien, me voy al lugar donde puedo ir a dejar un expediente y pastor, en reiteradas ocasiones llego a la puerta y me detengo y me devuelvo. Porque digo, ¿para qué lo voy a hacer? Para que me vuelva a suceder que no me llamen. ¿Verdad que es lamentable? Pero en otros escenarios de nuestra vida nosotros hacemos lo mismo. Llegamos hasta el borde de las posibilidades y allí renunciamos porque tenemos miedo a que se nos acontezca lo mismo que ya hemos vivido. Si un propósito debe tener el estar conectados, es que desarrollemos la capacidad de no tener miedo o de perder miedo. Porque mire que 2 hacen fuerza. Mire que 3 hacen fortaleza. Mire que 4 o 5 comienzan a hacer muro. Mire que 6 o 10 o 1000 o 2000 es otra cosa. Y aquí hay que conectarse para eso. Aquí hay que salir de aquí diciéndole al pastor, pastor, si algún temor tiene, entrégueme lo que voy a abrazarlo con usted. Y vamos a echarle fuego a esto. Porque a uno lo ven aquí a veces predicando y uno dice, el Señor está con nosotros. Y cuando uno sale por los pasadizos, uno va, Señor, yo soy el primero que necesito esa convicción. Decía un maestro mío sobre la predicación, el que predica se predica, me decía. Si estás predicando y no te predicas a ti mismo, estás fregado. La gente llega a mi oficina, yo tengo una biblioteca, y la primera pregunta que normalmente me hacen, dice, pastor, ¿usted se ha leído todos esos libros? Hasta que me da coraje. ¿Se ha leído todos esos libros? Bueno, hermano, pues no todos completos. Sí, algunos, otros no. ¿Y sabe qué es lo que me quieren decir en el fondo? Caramba, si usted se sabe todos esos libros, si se ha leído, usted debe saberlo todo. Debe poderlo todo. Debe aguantarlo todo. Estaba predicando hace un tiempo y me quebranté y alguien dijo, pastor, ¿pero por qué se quebrantó usted en la predicación? Dijo, porque acabo de decirme una gran verdad que me cruzó el corazón hasta de pecho a espalda y no me lo aguantaba. Mire, yo he estado predicando y he sentido la humillación del Señor sobre mi vida. A veces he querido poner el micrófono allí y salir en carrera a una habitación porque ya me ahogo. Acabo de decir quizás algo que yo digo, Señor, si estoy diciendo algo para ellos y se me rebota aquí adentro y me provoca y me cuestionas. Se necesita gente que esté dispuesta a estar en conexión con otros para decir, si había algún temor, aquí le sacamos pecho a esto. ¿Sabe qué es lo que nos muestra el pasaje de David frente a Goliat? Usted ve el escenario. Usted ve a ese chico de 14 y 15 años con una onda.
una piedrita. Usted está su mirada allí. Yo quiero por un momento que usted desvíe la mirada de esa escena de aquel grandulón con ese chico. Y mire el montón de soldados israelitas escondidos allá. ¿Qué va a hacer? Ya le van a dar papilla a ese hombre. Allí hay un escenario de multitudes, de gente diestra, que por día no lo ha intentado. Claro, después cuando ya venía Saúl, hasta el mismo Saúl estaba metido entre ellos. Cuando venía para la ciudad, la gente salía y todos venían sacando pecho. Y la canción de las mujeres, Saúl mató a los miles, David a los 10,000. Y todos estaban, porque le voy a decir, en la carroza del triunfo no hay campo, se llena. Y en el fracaso, hermanos, hasta hay que hacer promociones. Miedo a no poder pagar, miedo a no tener recursos, miedo a no poder convencer, miedo a no poder lograrlo a tiempo. Todas esas cosas vienen. En toda tarea significativa siempre hay desertores. Siempre hay quienes abandonan, y no siempre en buenos términos. Siempre hay los que se rinden, los que dejan de creer y los que dejan de esperar. Considero que la mayor razón por la que la gente abandona es por miedo. Cuando yo veo a una persona de la iglesia salir, yo digo, ¿a qué le estaba teniendo temor? Hace unos 4 meses comenzó a llegar una pareja a nuestra iglesia, una persona que se le observa un gran liderazgo. Esta semana me envió un correo diciendo, pastor, no vamos a volver. Y me dijo un argumento que yo se lo contesté de inmediato y le dije, creo que tienes una mala lectura de ese argumento. Pero después me quedé pensando, ¿a qué le tiene miedo? Lo llamé. Y comencé a conversar con él y me di cuenta que tiene miedo a que le sucedan cosas que ya le han sucedido en otras congregaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo le aseguras a la gente que no le va a volver a suceder? ¿Cómo sabes que no volverás a la misma escena que ya te produjo dolor? El aislamiento suele ser la evidencia de ese miedo. Ese miedo a no poder conquistar. En Nehemías 6:10 narra de Elaías y de su nieto Meyatabel, que se encerraron en su casa, dice, a causa del miedo, encerrados a causa del miedo. Y lo que es peor, cuando ellos tratan de contagiar a Nehemías con esto, dice, nos van a matar y te van a matar a vos. Y Nehemías responde, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. ¡Aleluya! Señor, dame 10 que sean de los que no huyen. Prefiero 10 de los que no huyen a 1000 de los que huyen. Yo no soy de los que echan a correr frente a la adversidad. Dile esta misma tarde ya a tu adversidad. Tómala ahí en la mano, eso que te está adversando, esta dificultad grande, este problema, esta limitación. Tómalo en la mano, haz la mano así, tómalo allí y dile. Quiero verlos así, haciéndolo. Si tienen una adversidad. Yo no soy de los que huyen. Necesitamos que gente sin miedo se conecte para conquistar el reino de Dios en esta nación. Finalmente, la cuarta característica que debe tener una conexión frente a las grandes tareas del reino se describe en el capítulo 4, versículo 17. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, lígalo conmigo, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, no descuidaban, ¿qué dice? Ni la obra ni la defensa. ¿Sabe por qué nos conectamos? Porque no queremos que se descuide nada. Me gustan esos videos, le estoy diciendo a Yani que los quiero todos.
A mí no me importa que no aparezca la gente mía, es que quiero enseñarles a ellos cómo es el asunto. Me gusta eso, este escenario ahí en los parqueos, ¿verdad? Me gusta. Aquí yo creo que, no sé dónde está, le está preguntando a Yanni que quién hizo eso, porque creo que aquí hay algún Spielberg que no ha sido todavía potenciado, ¿verdad? Lo hizo muy bien. Un cuidado en los detalles, en quién te abre la puerta, en quién te hace una cosa, en quién te hace la otra. Es muy fácil que nos metamos en un proyecto y descuidemos muchas cosas. Eso lo sé. En CCI tenemos una consigna de trabajo. Es preferible, decimos, muchos haciendo poco que pocos haciendo mucho. Cuando pocos hacen mucho, siempre habrá cosas que se descuidan. Usted puede llegar y decir, pero qué barbaridad, ¿cómo pusieron esa silla en ese lugar? ¿Por qué no la limpiaron? Eso es fácil decirlo. Eso solamente es un indicio de que usted hace falta en el equipo. Porque alguien está descuidando esa silla a falta de alguien que venga y lo asuma. Cuando estamos frente a una gran tarea, ciertamente ya he dicho algunas de esas cosas que son conexión, pero esta es muy importante. Conexión que no descuida nada. Aquí no hay que descuidar a nada. Y le decía al pastor Ricardo, le compartía a él antenoche creo, dos cosas que desde hace 2 o 3 años el Señor las hace palpitar en mi corazón como una advertencia. Y he tenido que ir a algunos 2 o 3 hermanos, les he dicho, quiero escuchen esto. Y cuando me vean hacer lo contrario, ustedes están en absoluta libertad de exhortar a su pastor, de llamar la atención. Y no estoy hablando de gente anciana, estoy hablando de gente común y corriente en la iglesia, pero que tienen autoridad en el Señor. Les he dicho, número 1, no quiero hacer absolutamente nada, estar involucrado en nada en la que yo no me haya asegurado que tengo instrucción de Dios para eso. Y si ustedes ven que yo estoy haciendo algo y notan que no tengo instrucción, llámeme la atención, indíquenlo, pastor, ¿y hay instrucción del Señor para usted en eso? Dígamelo. Y la segunda cosa les he dicho, por favor, en todo lo que estemos haciendo, la gente es primero que todo. La gente está por encima de las actividades, por encima de las condiciones, por encima de todo. Lo importante es la gente. ¿Sabe? Quiero decirles esto. Perdón, pastor. ¿Saben a qué huele este hombre? Seguramente más de uno está aquí pensando en cuál será la colonia que le regala el pastor. Me gusta de él esto. Siempre que estoy con él me huele a oveja. Eso es innegociable en la vida de un pastor. Uno tiene que oler a oveja. Y eso viene por el contacto personal, por la relación personal. Y esa relación personal viene porque uno no descuide cosas. Miren, yo tengo la costumbre, porque todavía nuestra congregación es una congregación pequeña en relación con esta, tengo la costumbre de que termina la celebración y cuando están dando la bendición yo ya estoy en la puerta. Y me obligo a mí mismo cuando pasa, ¿qué tal doña Isabel? ¿Cómo está? ¿Y cómo le fue a su hija en el examen? Don Pedro, ¿y su esposa siguió bien? Me lo obligo, por años ha sido una práctica que me enseñaron que tenía que hacer y lo hago con gusto. Hace unos días hay una señora que tiene un nombre bien difícil, pasó por allí y le digo, ¿cómo está doña tal? Dice, pastor, se acordó hasta de mi nombre y se puso a llorar. Le digo, hija, sí, claro, no lo olvidé su nombre, pero se acordó. Y le digo, ¿por qué lloras? Dice, porque siento que usted me ama al acordarse de mi nombre. Mire,
cuando uno se mete en cosas grandes, puede descuidar tantas cosas. Uno anda a veces con los números que no le dan en la cabeza, porque no son de números de 1 más 2 más 3 más 5 más 10, son 1200 más 3000, ¿cuánto? ¿Me explico? Son números que tienen cifras de muchos ceros incluso, y anda uno con sus preocupaciones. Van a decir que yo cuento cosas que me alabo, voy a contar una en la que no. Hace pocas semanas yo iba por el pasillo hacia mi oficina y alguien pasó por mi lado, y cuando yo iba para allá me dice: adiós, pastor, cuando ya lo había dejado atrás. Me volvió a ver: ay, amado, disculpe. Me devolví, tenía una pena con él. Me dice: no, yo entiendo que usted anda seguramente muy preocupado, pero sabe una cosa, eso no me justifica. Si hay una cosa con la que uno debe lidiar en el servicio al Señor, es con las distracciones. Las distracciones tienen la capacidad de hacer que cosas sean descuidadas. Nehemías conectó al pueblo para que no descuidaran ni la oración, ni la enseñanza, ni la producción, ni la construcción, ni la seguridad. Todo, él mantuvo a esa gente allí. Ese es el punto. La conexión tiene que ser para eso. Dice la Escritura que con una mano tenían la espada y la otra estaban con el ladrillo. Muestra un momento de convocatoria de oración y otro donde dice: y les enseñaba. Les ayudaba y los organizaba para que pudieran guardar la ciudad, pero también producía porque había que seguir comiendo todos los días. Tenemos que conectarnos para que nada se descuide. Para que los parqueos no se descuiden, para que las puertas no se descuiden, para que el altar no se descuide, para que la tarea de vigilancia no se descuide, para que la intercesión no se descuide, para que la adoración no se descuide, para que el afecto personal no se descuide, para que la consejería no se descuide, y un listado de cosas y de ministerios, porque déjeme decir esto: cuanto más crece una iglesia, más gruesa es la dimensión de sus ministerios. Y en todos esos necesitamos conectarnos, porque si no vamos a descuidar cosas y se nos van a agrietar. Sobredimensionar algo en la vida produce que uno descuide cosas. Cuando uno le toma y dice: es que lo más importante, supongo que para quien toca el teclado lo más importante es el teclado. Pero hago una crítica normalmente a los grupos de adoración. El pianista cree que esto es lo más importante y descuida otras cosas. ¿Me estoy explicando? Cuando yo sobredimensiono algo, tiendo a descuidar otras cosas más. Póngase de pie, por favor. Uno podría conectarse con otros para malas tareas. En Génesis, el capítulo 11, versículo 1 al 9, hay un ejemplo. El pueblo se reunió y dice: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por la tierra. Uno podría hacer conexiones para malas cosas. Pero Dios nos llama a que hagamos un conecte. ¿Está bien esa frase aquí? Una conexión para la tarea más maravillosa, que es la tarea de su reino. Que es la tarea de poner su justicia, su amor, su misericordia, su perdón en el corazón y en la vida de tanta gente a nuestro alrededor. Una conexión que cuente con el favor de Dios. Una conexión capaz de unir la acción a la palabra. Una conexión que nos haga perder el miedo. Una conexión que no descuida nada. Y pregunto: ¿hay alguien aquí que acepte la gran tarea a la que está siendo llamada esta congregación para estos tiempos y que diga: yo quiero conectarme con esa tarea? Pastor Ricardo, hemos hablado en estos días y usted y yo tenemos, acérquese por favor, usted y yo tenemos cosas en común. Son 6 meses de diferencia en nuestros ministerios como iglesia. Estamos en procesos similares, dimensiones distintas. Y conozco el corazón de este hombre. Yo te digo,
gracias a Dios que llamó a un arquitecto, porque la tarea que viene es para arquitectos y no para teólogos. Me estoy explicando. Es decir, no que sepa algo uno significa que está el hombre de Dios en el lugar adecuado. Vos sos el hombre de Dios. Y hay una tarea importante que viene por delante. Esta iglesia está celebrando 11 años, que significa como poner una especie de plataforma hacia otra cosa, hacia un nuevo momento como iglesia. Lo siento así, siento que va a llover. Y en esa tarea, hermanos, hay que estar conectados. Así que pregunto, ¿hay alguien aquí que acepte hacer conexión con este hombre de Dios? Levante su mano, por favor, si es así. Quiero bendecir entonces eso. Quiero bendecirlo. Quiero decirle que tus miedos se van en el nombre del Señor. Que Dios en esta hora está aquí para favorecer lo tuyo. Que Dios va a ocuparse de las cosas tuyas y de tu familia, porque quiere ocuparse de la obra de Dios. Porque la manera en como Dios suele bendecir una iglesia es bendiciendo cada familia de esa iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar donde uno va. La iglesia no es ni siquiera los aparatos ni la estructura que uno pone. La iglesia es la gente. Ustedes son la iglesia del Señor. La bendición del Señor está para caer sobre ustedes en gran manera. Puede ser que hayan pasado capítulos de dificultad. Puede ser que la estrechez esté todavía anidada allí en la sala de su casa. Puede ser que su escenario de vida de alguna manera no tiene brillo, no tiene fuerza. Pero quiero decirle, puedes también decirle a Dios en esta hora, simplemente: Señor, favoréceme. Favoréceme, Señor. Quiero hacer conexión con tu favor, oh Dios. Señor, quiero dejar ese estadio de mi vida en donde tengo buenas intenciones y no paso de eso. Señor, de verdad, ¿cuántas veces me he comprometido en este altar? He respondido a un llamado en este altar y luego vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Es como si no sucediera nada real dentro de mí. En esta hora, Señor, te digo, quiero unir mi palabra a la acción. Quiero que cuentes conmigo, Señor. Si a alguien quieres ocupar en esta nación, que sea yo el primero, Señor. Úsame. Dame la capacidad de ser un hombre pragmático, una persona que pueda llevar sus pensamientos y su fe al campo de las acciones sin ningún temor. Hoy le digo a mis miedos internos que están destinados al fracaso, que están destinados a salir de mi mente, de mi corazón, que un número significativo de ceros no va a significar para mí más que una cosa: el reto y la posibilidad de Dios de resolverme allí donde la economía está estropeada. Dios, llévate todos mis temores, saca todas mis angustias. Deliberadamente quiero decírtelas y ponerlas de una manera apropiada delante tuyo, Señor. Desnudarlas, cada una de ellas. El miedo por lo que no tengo, el miedo de perder lo que tengo, el miedo de no alcanzar lo que quería alcanzar, el miedo de fracasar en esto, el miedo de intentarlo de nuevo, el miedo de que no me salga bien, el miedo de volver a amar, de volver a perdonar, el miedo de volver a decir sí, el miedo de volver, oh Dios, sobre una senda caminada. Dios, haz un milagro esta tarde aquí en este lugar. Y llévate como si fuese, Señor, algo que se puede levantar y expulsar de un solo golpe. Llévate todos los miedos que estén anidados en nuestros corazones. Trae, oh Señor, un poderoso anhelo, un poderoso deseo de hacer tu obra. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Oh Dios, levántate como poderoso gigante en medio nuestro, Señor, para que podamos alcanzar lo que has alcanzado para nosotros, Señor. ¡Aleluya! Santo es el nombre del que vive. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza.
Mi confianza está puesta en el Señor. Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, en Él estoy yo seguro. Aleluya. Amén y amén. Esta viejecita fue invitada allá en Perú a un tiempo de oración, Ricardo. Tenían muchos meses de no llover en esa comunidad. Y un día el pastor sintió que Dios le dijo: sube al monte tal, en ayuno y oración, ese día con tu congregación, y haré llover. Y subieron, y la viejecita fue. Oraron en el monte, y el chaparrón de agua comenzó a caer. La única que no se mojó fue la viejecita, porque llevó su sombrilla. Que el Señor te dé mucha gente con sombrilla.